Una oración de alma y de corazón. Atrás casi 10 o 15 años, unas cuantas damas tomábamos lecciones de Torah en el segundo etaje de la Binah del Jajam Bashulik. Tanto nos pasaba hermoso el tiempo que empezamos a trabajar con cuadra los días de martes después de la mediodía. Sin conocernos, nos hicimos amigas todas, y todas las que vinimos a tomar lección, a la salida de la lección, nos íbamos a pie fin Taksim. Comíamos profiterol de Inji Pastanesi que malorosamente se cerró. Tornábamos a casa, alegres, contentes y discutiendo de lo que nos hicimos. Cada semana a su turno venía un rabí a aclararnos y darnos a entender lo que no sabíamos. Un martes era el turno de su eminencia, el señor Rav Isaac Haleva. Aquel tiempo ainda no era Jajam Bashir. Intervalo de la lección, nos demandó una demanda muy interesante. La demanda era, Iyaz, nos llamaba Iyaz. Ande se arroga al Dios, ande se oraciona de alma y de corazón. Por seguro, todas nosotros dimos la misma respuesta. La oración de alma y de corazón se hace en el Kal, cuando se abre el Ejal HaKodesh, en Shabbat, en Kippur. Es justo, nos respondió su eminencia. Mas la oración, la más de alma y de corazón, se hace en una ventana de un hospital. La verdad decir, aquellas horas quedé encantada y no entendí mucho lo que quiso decir. Atrás 12 años, mi marido cayó jazino, una jazinura maldicha. Una de mañana fuimos obligados de llevarlo al hospital. Cuando lo tomaron para mirarlo y hacer el análisis, yo y mis hijos estábamos bien tristes. Después que lo llevaron, me fui a la ventana, miré a los cielos y me metí a rogar que torne sano y recio, sin zar y sin mal. Un día, mirando a los cielos, me vino a los ojos la vida entera como una cordela de filmo. Los macares, miles de gente conocí, amigas, amigos, parientes. Hice hierros, por seguro que hice. Rompí corazones, puede ser sin querer. Hice bondades, sí, ya hice. El hijo no ganó el colegio, era fin de mundo. El chico tomó nota negra de la lección, fin de mundo. La moza se fuyó, fin de mundo. El calzado que me plació se vendió, fin de mundo. Y como estas por miles de baballadas, nos atristimos, nos inervimos. ¿Valió la pena? Por tanto, ahora estoy frente con la verdad de la vida. El avenir, qué va a hacer, cómo va a vivir. Ahora soy obligada de tomar decisiones bien seriosas. Todo estaba complicado, muy complicado. Para entender la verdad de la vida, quería que diera a la tierra a mi marido de 45 años. Una de mañana en la ventana del hospital, enarrogando que mi marido tope la medicina. ¿A qué hora me vino al tino lo que nos habló el señor Rav Haleva y me cayó las lágrimas? Tenía mucha razón. Esta oración no parecía ni a las otras oraciones que hacemos en el Kal, ni a otras. Esta oración era veramente de alma y de corazón. Mas debe de ser que el Todopoderoso lo quiso más mucho bien de mí. En el meldado del 12 año, arrogué que su alma repose en Gan Eden. Os auguro una veranada alegre, con sanidad y prosperidad, y siempre que arroguéis para bueno.